bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Espero que se encuentren bien y gozándose en la presencia del Señor esta mañana, que nos visita. Él dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y sabemos que Él está aquí con nosotros. Aún la palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está con nosotros esta mañana. Gracias por sus vidas, atender al Señor, a los negocios del Padre esta mañana, que usted ha venido a un buen lugar. Aquellos que nos visitan, bienvenidos a la casa del Señor, Templo Tierra Santa, donde es nuestro gozo y nuestro privilegio alabarle y adorarle y buscarle de todo corazón, porque realmente Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra, y por tanto estamos muy agradecidos con Él esta mañana y cada día, no solamente hoy, sino cada día estamos agradecidos con el Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Esta mañana vamos a estar comenzando una nueva serie y espero llevarla a su fin. Varios domingos vamos a estar tocando este tema que el Señor me dio hace 3 semanas para atrás, y he estado meditando en ello y sé que es la voluntad del Señor por los tiempos que estamos viviendo, por el pensar del hombre sin Cristo y cómo responden a las situaciones, a las cosas que vienen a su vida, y cómo un hijo de Dios o un creyente debe de responder a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay 2 maneras que podemos ver estas cosas. Por tanto, el título de este mensaje se llama La sabiduría del hombre en Dios y sin Dios. 2 mundos totalmente opuestos. Uno con conocimiento de las cosas, porque Dios revela a través de sus palabras a las cosas que son y las cosas que han de venir por su Espíritu Santo, y otros que son totalmente ignorantes de lo que se está viviendo, lo que está sucediendo en sus vidas y a dónde van. La sabiduría del hombre en Dios y sin Dios. ¿De cuál nos alimentamos hoy o cada día? Quiero decirle que nuestro futuro está ligado con esa sabiduría. Según creemos o entendemos, eso va a determinar nuestro futuro, a dónde vamos. Y la palabra nos va a comprobar ahorita esto que estoy hablando esta mañana. Estuve ayer durante el día meditando. Ya tenía la escritura de lo que Dios me había dicho que tocara, y simplemente estaba repasando y esperando en el Señor que trajera su revelación, y esta mañana me despertó bien temprano el Señor y me dijo estas palabras, y quiero que medite en ellas, porque tiene que ver mucho con todo lo que vamos a estudiar varios domingos, esta sabiduría que el mundo provee y la sabiduría que Dios da. Me dijo el Señor esta mañana, la gente sabe lo que quiere. La gente de este mundo sabe lo que quiere, lo que anhela, pero no sabe lo que necesita. Vemos ahí un contraste. Conforme su sabiduría, saben lo que quieren, lo que desean, pero según su necesidad, totalmente ignorantes a lo que realmente necesitan. Y por eso es importante para usted y para mí poder ver las cosas y aún dejarnos, porque ese es un punto muy importante, dejarnos llevar por la sabiduría de Dios. Ya dejar de ser obstinados y querer tal vez
caminar o apoyarnos de la sabiduría humana que el mundo ofrece o que aún mi propio entender ofrece, dejar eso a un lado y comenzar a apoyarnos de la sabiduría que Dios da. Amén. Es tan importante porque, como les dije anteriormente, su futuro está ligado con ella. Hay un dicho que en el mundo, según el hombre piensa, así es. Amén. Los quiero llevar primeramente tres escrituras que voy a comenzar rápidamente. Y hermano, aproveche bien, ya que está aquí, tome notas, algo grave, porque yo sé que Dios nos va a estar hablando varios domingos y es importante para nosotros. Padre, yo quiero entender lo que tú me estás enseñando, lo que yo necesito, no lo que yo pienso que quiero, porque queremos muchas cosas, pero hay solamente una cosa que necesitamos y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 22, dice esto la palabra del Señor esta mañana a cada uno de nosotros. Si usted no trae su Biblia, puede dejar que nuestra hermana ponga la escritura ahí en la pantalla. Ok. Dice esto el apóstol Pablo hablando a los romanos y aún a nosotros también, hablando de la humanidad y cómo piensan y cómo son. Dice, profesando ser sabios. ¿Qué significa esa palabra profesar? Te dan a entender que son sabios o ellos mismos declaran que son sabios o se presentan como que son sabios. Y usted ve la gente y el mundo y cómo hablan de todo lo que está sucediendo y los expertos y los doctores y presentan la gente más sabia del mundo. Profesan ser sabios, pero realmente se están haciendo ¿qué? Se hicieron necios. Gracias a Dios que no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo. Si usted tiene quejas, quéjese con el apóstol Pablo. Dios habla a través de su siervo, declarando que el hombre cuando se presenta como sabio, realmente se está haciendo necio, porque no quiere reconocer la sabiduría que viene de lo alto, de Dios Padre. Primera de Corintios 3:18. Tres escrituras que nos van a implantar un fundamento para lo que vamos a desarrollar esta mañana y varios domingos. Mire lo que dice. Tómelo como que si Dios le está hablando a usted. Haga a un lado su manera de pensar tal vez, o su manera de analizar o recibir, y nomás escuche lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: nadie se engañe a sí mismo. ¿Nos podemos engañar nosotros mismos? La verdad es que sí. Por eso el apóstol dice: no te engañes a ti mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, en este tiempo, si usted cree que sabe las cosas y entiende las cosas, pues el consejo del apóstol Pablo dice: hazte ignorante mejor. Hazte como que no sabes nada, como que eres un niño que estás aprendiendo. Porque ahora estamos aprendiendo la verdad conforme Dios, no conforme el mundo, no conforme el vecino o la tía o a un padre o madre, sino conforme nuestro Padre Celestial, que lo reveló a través de su Hijo Jesucristo. Hazte ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Hello. Yo cuando vine a conocer al Señor, el Señor me dijo: quita todo lo que tú sabes, hazlo a un lado, porque yo te voy a enseñar la verdad. Y ha sido el trabajo del Señor a mi vida y aún en su vida, enseñarnos la verdad. A veces batallamos en aceptarla. Hello.
especialmente cuando Dios nos habla a nosotros mismos lo que somos. Como que, no, yo no soy eso. La realidad es que Dios no miente. Dios conoce la verdad, Dios escudriña nuestro corazón. Nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo engañamos. Hello. Entonces el consejo del apóstol Pablo aquí es decir, ¿sabes qué? Hazte ignorante, hazte como que no sabes nada, como que eres nuevecito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que seas sabio, para que puedas entender las cosas como realmente son y no como el mundo las presenta. Porque el mundo las presenta con el enfoque de engañar. El mundo presenta las cosas para engañar. Dios presenta las cosas para salvar. Hello. Es tan importante esto. Y vamos a las escrituras claves. Bueno, antes de llegar a la escritura clave, les quiero dar otra que el Señor me dio hace un rato. Lucas 11, 1 y 2. Porque usted se presta para escuchar al Señor y lo que Él le quiere dar, este pan de vida, esta mañana, este alimento espiritual que estamos para recibir esta mañana. Usted se va a hacer sabio. Usted va a comenzar a ver las cosas como Dios dice y entenderlas en esa forma. Y se va a desquitar de preocuparse o estar ansioso o de estar confuso en cuanto a lo que sucede alrededor de nosotros y aquí adentro de nosotros. Ya cuando entendemos las cosas como Dios las dice, la verdad trae libertad. ¿Amén? La verdad trae libertad. Ya no somos esclavos a la mentira. Dice aquí en Lucas 11, versículos 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Perdón, eso no es la escritura. Vamos a ver. Lucas 10, 21. Perdón. Nosotros también nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Lucas 10, 21. Borren esa escritura que les di anteriormente y vamos a poner esta. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, como usted se regocijó esta mañana en el Espíritu, porque Dios estaba obrando. Dice, y dijo, Jesús dijo estas palabras, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. No de aquellos mexicanos que dicen que son el Señor de los cielos, esos sicarios. No, Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Porque escondiste, diga conmigo, escondiste. ¿Quién esconde estas cosas? Dios Padre dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Dios dijo, a estos que se creen sabios, no les voy a enseñar nada. Pero a los que son niños y reciben mi palabra, a ellos los voy a hacer sabios en la verdad. Considérese, hermanos, esta mañana un niño que está aprendiendo la sabiduría de lo alto. Amén. Porque le agradó a Dios dártelo a ti. Lo que aquellos que hablan allá afuera en el mundo y usted los ve cada día dando, reportando y esto y que otro, y se hacen sabios según el mundo. Y Dios dijo, porque se creen algo, no voy a hacer nada. Pero los que no se creen nada, los voy a hacer algo. Los va a hacer sabios. Ok, y con eso vamos a 1 Corintios 17. Y así vamos a comenzar el versículo aquí que habla
el apóstol Pablo. Y vamos a leer varias escrituras. Solamente hoy voy a poner un fundamento para comenzar a desarrollar este mensaje más adelante, pero quiero que entiendan lo que está sucediendo en esta carta a los Corintios y en contra está luchando el apóstol Pablo. ¿Con qué está luchando? ¿Con qué está batallando para que la gente pudiera entender, captar? El hombre se cree hoy en día muy sabio, que tiene la respuesta para todo. Usted se da cuenta cómo se ha desarrollado la tecnología, cómo se ha desarrollado la sabiduría del hombre. Y con todo eso, están necios, están ignorantes a la realidad. Dice el apóstol Pablo aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Y ahí vamos a estar leyendo varios versículos hoy esta mañana para que usted pueda captar un poco de lo que vamos a estar desarrollando. Dice, hablando de Jesucristo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, diga conmigo, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, el mensaje, la enseñanza de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, hay un destino, hay un futuro para aquellos que aceptan la sabiduría de Dios y los que no aceptan la sabiduría. Hay consecuencias. El predicar la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos pueden decir a nosotros? Ajá. ¿Es qué? Es poder de Dios para salvar. 19. Pues está escrito, destruiré. ¿Qué va a hacer Dios? Va a destruir la sabiduría de los sabios. Todo lo que usted ve allá afuera, todo lo que ellos piensan y entienden, Dios va a hacer ¿qué? Dios lo va a destruir. Lo va a traer a nada. Se van a dar cuenta que están contendiendo, están tratando o luchando con alguien que no pueden, con la cual no pueden. Y dice, desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios le dio sabiduría al hombre. Pues, ¿pudieron conocer a Dios a través de sabiduría? No pudieron. Vemos la creación, todo lo que Dios ha hecho. Todo eso habla de la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios. Y el hombre, ¿qué dice el hombre? El hombre dice que todo salió de un mono. Todo salió de una célula. No entienden que Dios les da sabiduría, pero según el hombre que está manchado por el pecado, lo convierte en algo que no es de Dios. Dice aquí, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo nos salvamos, hermanos? ¿Cómo nos salvamos? Por la predicación, por la palabra de la cruz, por el mensaje que Dios nos da, por su palabra. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Eso es muy importante, porque eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Los griegos o los gentiles buscan sabiduría, hacerse sabios, pero no aceptan la verdad. 23. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente ¿qué es? Tropezadero. No lo entienden, ahí te tropiezan. Y para los gentiles ¿es qué? Es locura. No tiene sentido. Por eso yo le digo, hermanos, piénsele bien antes de decir que lo que estamos hablando es locura.
porque su destino está ligado con ello. 24. Más para los llamados, ¿cuántos somos llamados? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muy pocos aquí, según Dios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Hermano, yo no lo escogí, lo escogió Dios. Si Él dice que usted y yo éramos necios, ¿qué dice usted? ¿Está equivocado Dios? Él sabe. Dios escogió los necios, dice, para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y Dios escogió lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y más adelante en este mensaje vamos a desarrollar estos puntos, porque Cristo para ti es sabiduría, Cristo para ti es justificación, Cristo para ti es santificación y Cristo para ti es redención. Amén. Tal vez no lo entiendamos esta mañana, o no lo veamos así, pero si es la voluntad del Señor, Él va a abrir nuestro entendimiento para ver estas cosas como Él las declara. Y termina aquí el apóstol Pablo. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, glóriase en el Señor, o gloríese en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, él se determinó, en la palabra en inglés, en él mismo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, no quiero platicar de otras cosas de las cuales ustedes hablan ahí en Corintios. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pablo dijo, lo único de que quiero hablar es de Jesucristo y Él crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hermanos, ahí está la verdad. Para que tu fe, lo que tú crees, no esté fundada en lo que el hombre enseña o piensa, sino esté fundada en el poder de Dios para salvar, para redimir. Ahí es donde tiene que haber un cambio. Yo tengo que dejar según la sabiduría humana y comenzar a enfocarme en el poder de Dios para cambiar una vida, para salvar una vida. El viernes alguien estuvo platicando. Hay cosas imposibles para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Hello. Ese es el poder de Dios. Sigue diciendo, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si usted ha alcanzado madurez, usted va a entender la sabiduría de Dios. Y dice, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. No todos van a entender. But nonetheless, aún con todo eso, es sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo las entendemos nosotros? Humanamente, leyendo un libro, por el Espíritu. Entiendo las cosas, este misterio de Dios, por el Espíritu, por su Santo Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo, diga conmigo, todo lo escudriña. Él sabe todo lo que tú piensas. Él sabe qué estás pensando y qué vas a pensar. Y por eso Él viene y nos enseña estas verdades, estas revelaciones. Dice, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu que gobierna en el mundo. Es lo que el apóstol Pablo dice, que gobierna. Hay un espíritu que enseña a la humanidad, porque no quieren conocer de Dios. Hay otro espíritu en el mundo que les enseña mentira. Hello. This might be an eye opener for you. Tal vez esto te va a sacudir, saber que el mundo está siendo influenciado por otro espíritu que no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Y dice la palabra aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos podemos entender cosas, lo que Dios nos ha dado? Amén. Porque usted tiene el espíritu de Dios. 13. Lo cual también hablamos. Estoy hablando hoy. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Lo que me enseña el Espíritu, dice, acomodo lo espiritual a lo espiritual. Acomodando para que podamos entenderlo espiritualmente. 14. Pero el hombre natural, ¿no qué? ¿Qué significa eso? ¿No ve? Gracias a Dios que no lo digo yo. Si usted tiene quejas, vaya con el Señor y quéjese. Dios dice a través del apóstol Pablo, el hombre natural no ve, no percibe, no entiende, no capta. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Locura. Y ahorita voy a desarrollar esta palabra porque Pablo la usa 2 veces en estos 2 capítulos, o 3 veces, ahí por ahí. Y no las puede entender porque se han de ¿qué? De discernir, o se han de entender o mirar en forma espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si usted camina en lo espiritual, usted puede juzgar y saber lo que está sucediendo y qué va a ser el resultado de ello. Pero nadie lo puede juzgar a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene la verdad. No es su sabiduría, es sabiduría de lo alto. Termina el apóstol Pablo con esto. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Imagínense eso. Porque tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entendemos las cosas
que son en verdad, no como el hombre las percibe en lo natural. Pablo, hablando aquí a los corintios, la ciudad de Corintios no era una ciudad donde se enseñaban las grandes filosofías y vivían los grandes filósofos. En ese tiempo los griegos era el centro de todo el mundo en cuanto a la sabiduría. Había escuelas donde la gente podía ir para aprender lo que era la sabiduría natural o de este mundo. Corintios no era uno de esos lugares, pero era un lugar donde se estaba desarrollando este tipo de enseñanza. La gente quería aprender más. ¿Cuántos vemos que la gente quiere aprender más? Siempre hay escuelas donde puede ir la gente a aprender más, pero no están aprendiendo la verdad de la palabra, sino están aprendiendo las cosas que el hombre enseña. ¿Sí me entienden? Así como era en ese tiempo, así es hoy, es lo mismo hoy. ¿Sí? Y el hombre está aprendiendo. Hay muchos lugares alrededor de la tierra donde uno puede ir a aprender y según la cultura y según la enseñanza, uno puede ir a esta ciudad o a aquella ciudad y aprender lo que se enseña de esa cultura. Así era Corintios. Era fuertemente influenciada por las diferentes escuelas de enseñanza, de sabiduría, y la manera que lo desarrollaban era en pláticas o discursos. Usted ahora aprende y es enseñado por la predicación de la palabra, por la enseñanza de la palabra. En ese tiempo los hombres sabios, según ellos, se ponían en una placita. Por eso hay placitas en toda la tierra, porque los hombres iban a las placitas y según ellos se creían sabios y la gente decía que eran sabios, iban y llevaban pláticas o discursos y la gente decía, oh, yo quiero seguir a ese, oh, no, yo quiero seguir a ese, o ese me llama la atención, tiene mucha carisma, habla tan elocuentemente, yo quiero seguir a ese. Y Pablo estaba tratando con gente como esa. Ellos vivían en una ciudad cultural enseñada, entendida, sabia. Usted puede ir, por ejemplo, les doy un ejemplo, a la ciudad de Nueva York y usted va a ver gente allí, según ellos, sabios, poderosos, estudiados, y tal vez le digan, yo no necesito que tú me enseñes lo que traes, yo entiendo las cosas muy bien. Puede ir a diferentes partes de la tierra y va a haber gente sabia que piensa que lo entienden todo según su cultura, según la tradición de donde viene la gente. Ahora, por esta razón, cuando Pablo llega a Corintios a presentarles el Evangelio, el cristianismo que él presentaba, se veía muy opaco, muy oscuro a la vista de esta gente de Corintios. No les llamaba la atención. Ellos estaban impuestos a gente que hablaban grandes cosas. Y lo que platicaba Pablo y lo que traía Pablo para ellos era como que, pues no me llama la atención. No le veo el chiste. Mira cómo hablan estos hombres de nuestra cultura y mira cómo habla este. Y estaban difamando a Pablo. Estaban yendo en contra de Pablo por lo que él estaba compartiendo o enseñando o predicando. Aún la palabra nos enseña que Pablo les habló a ciertos de sabios de Atenas, en Grecia, porque era parte de su viaje misionero y que Dios, el Espíritu de Dios lo llevó a Pablo a hablarle a los grandes sabios para que se dieran cuenta que eran necios. Hello. Dios te va a llevar a hablar con los grandes sabios para que te des cuenta que son necios. Y miren lo que sucede. Les doy un ejemplo. Hechos 17. Vamos a ver aquí. Capítulo 17. Hechos 17.
versículo, vamos a comenzar en el 16. Pablo es llevado por el Espíritu de Dios. Y mientras estaba ahí, y hay mucha revelación. Por eso es importante, hermanos, que usted prepare su corazón para cuando venga a la casa de Dios, porque Dios nos va a enseñar algo. Y usted tiene que verlo, captarlo, meditar en ello, ¿sí? Para que traiga Dios a su vida revelación, entendimiento, iluminar nuestra manera de ver las cosas y no ser llevados por ellos, no ser, como dice, lavados el cerebro por sus enseñanzas que el mundo ofrece hoy en día. Dice aquí el apóstol Pablo, ahí en el encabezado de ese versículo dice que, ¿dónde estaba Pablo? En Atenas, ok, ya sabemos dónde estaba. El centro, Atenas era el centro de la sabiduría de ese tiempo, del mundo. Atenas era el punto principal. Ahí aprendías de los mejores sabios. Y el Espíritu lleva a Pablo a darles una buena lección en lo que es sabiduría de Dios. Miren lo que sucede. Mientras Pablo los esperaba a los otros discípulos o sus acompañantes en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ahí nos da una revelación, porque la sabiduría del hombre lo lleva ¿a dónde? A la idolatría. El hombre hace de su sabiduría, de lo que él entiende, un ídolo, según él. Y dice que el Espíritu Santo en Pablo le enardecía, se molestaba porque estaban totalmente ciegos a la realidad. 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día. ¿Dónde discutía? Por eso están las plazas, hermanos. No era para que usted o la gente fuera al baile. Era antes la plaza, las citas, para que se discutiera estas cosas. O según los sabios, right? Dice, cada día con los que concurrían. Y algunos, ¿qué? Filósofos. De los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Ahí nos está revelando el Señor a través de Pablo quién eran los principales que discutían, que se ponían a hablar y enseñar y a ver qué me puedes enseñar hoy, a ver qué nuevas cosas traes hoy. Discutían con él. Y eso es lo que la gente hace, ¿no? Cuando queremos compartirles el Evangelio, discuten, argumentan, quieren presentar su manera de pensar, porque son necios. Dice aquí, ¿qué quiere decir esta palabrero? Pobre Pablo, decían, palabrero. Tal vez digan eso de mí también, pero bueno. Dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el Evangelio de Jesús y de la resurrección. 19. Y tomándole, dijeron, vamos a ver qué nos tiene que enseñar este hombre. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago. Areópago es un lugar importante, donde los más sabios iban a presentar sus concursos, sus enseñanzas. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? ¿Ve cómo lo están viendo ellos? Y quiero que vean esto. Ellos nomás estaban queriendo ser enseñados, pero no querían la verdad. Esa es la diferencia. Hermano, usted no está aquí para ser enseñado. Usted está aquí para recibir la verdad. Dios lo trajo aquí para que reciba la verdad de Cristo Jesús. Y Pablo estaba ahí para darles no una enseñanza, sino para presentarles el mensaje de salvación. Dice aquí, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenicenses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban
sino en decir, oír, ¿qué? That's all they wanted to know. Ellos nomás querían saber algo nuevo o discutir algo nuevo, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Y hoy está la humanidad así, conociendo más. A ver, ¿qué es lo nuevo que ha salido? A ver, ¿qué es la nueva tecnología? Quiero aprender más, enséñame más. Pero se olvidan lo más importante, lo que necesitan. Y así estaban la gente de Grecia, los atenicenses. Ellos nomás todo el día se la pasaban oyendo y hablando algo nuevo. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenicenses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es Él a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo. ¿El Dios que qué? El Dios del cual hablamos es el Dios que hizo el mundo. No lo que el mundo dice, sino lo que la Escritura nos enseña. Dice: y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos. Diga conmigo, Él. Ellos estaban impuestos a un hombre así como Pablo. ¿Y cómo hablaba? Pablo no hablaba bonito. Pablo no hablaba con palabras sabias o elocuentes. Pablo hablaba la verdad. Hello. No bonito. Tal vez a algunos les raspaba mal o no les caía bien sus palabras. Pero Pablo hablaba porque Dios lo escogió para que hablara. No él. Pablo no se escogió como apóstol. Él asimilaba las palabras que el Espíritu le daba y las presentaba. Hello, como nosotros lo hacemos también. Ahora, lo mismo que vemos en la vida de Pablo en su tiempo, aplica a personas hoy en día, en cualquier cultura y etapa de tiempo. Usted y yo hemos tenido que contender con gente de igual manera. Piensan igual. Dicen: oye, yo soy entendido, yo fui a colegio, yo soy un maestro, yo soy un doctor, yo tengo sabiduría según el mundo. Lo que tú me dices es locura. El doctor puede decir: ese hombre no tiene remedio, se va a morir. Y Dios dice: yo lo levanto de los muertos y es sano. Y el hombre dice: imposible, imposible, es locura. Y Dios dice: para mí no hay nada imposible. Y Dios, ahí es donde el hombre se tiene que quebrantar y reconocer que hay algo más grande de lo que él entiende. Y vemos ahí, regresamos a la escritura clave, 1 Corintios 1:17, porque quiero enfocarme ahí para comenzar esta enseñanza. Y nomás les estoy dando un fundamento, hermanos, porque se va a llevar algo de tiempo este mensaje. Pero si usted le interesa aprender la sabiduría de Dios, véngase. No se quede en casa, no deje que nadie lo deje ahí en su casa. Véngase a aprender las cosas del Señor a través de su palabra. Dice el apóstol Pablo aquí de nuevo: pues no me envió Cristo, 1 Corintios 1:17, a bautizar, sino ¿a qué? Dios no me llamó para bautizar a las personas. Dios me llamó para predicar su evangelio. Amén. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lo dice de nuevo aquí. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué?
El hombre no entiende eso. El hombre piensa que lo que se predica es lo que se enseña. Y por eso les animo, hermanos, de nuevo, que se vengan a los estudios bíblicos. Es tan importante porque usted va a aprender o aquí o allá. Y según lo que usted le busca o lo que anhela, usted lo va a llevar a cabo. Si quiere sabiduría del mundo, se va a quedar allá afuera. Va a buscar la sabiduría allá afuera. Pero si usted busca a Dios y anhela las cosas de Dios, usted va a venir a las enseñanzas, a los estudios bíblicos. Usted se va a llenar de la palabra, porque eso es su deseo. Para usted no es locura. Hello. Para algunos, lamentablemente, se lo digo honestamente, de parte del Señor, esto que estamos hablando es locura. Usted lo recibe, pero tiene otros pensamientos. Vemos aquí lo que dice el apóstol Pablo. Al hablar a la iglesia de Corintios y a los creyentes ahí, porque no estaba hablando a los mundanos, no estaba hablando a la gente allá afuera. Él estaba hablando a los creyentes en Corintios, que habían crecido con esta cultura, esta enseñanza. Él busca traer en este mensaje, en esta carta, un contraste al predicar su evangelio con lo que ellos, ciudadanos de Corintios, estaban impuestos a escuchar. Me estaba platicando alguien que fue a la ciudad de Austin hace una semana, 2 semanas, y quedó bien afectado por la cultura que se está desarrollando en la capital de este estado de Texas. Dice, lo primero que vi es que había hippies por donde sea. Había gente fumando marihuana por todos lugares. ¿Qué cultura, qué manera de vivir es esta? Y usted se da cuenta que una de las escuelas más grandes de este país está ahí en Austin. Y según las enseñanzas y los sabios, es lo que se está desarrollando. ¿Usted sabía que Austin es la capital de la nueva era? De la gente que cree en reencarnación, la gente que cree en que vamos a algún día ser dioses, que tenemos la capacidad nosotros en nuestras fuerzas de ser dioses. Y eso es lo que se enseña y eso es lo que se ve en esa cultura. Y esta persona quedó tan afectada que dijo, jamás quiero volver a Austin. Era lamentable lo que se vio. Pero a otros es algo bien recibido. Les gusta esta cultura, les gusta esta manera. Y tal vez los corintios así también estaban. Habían crecido con toda esta influencia, estos hombres sabios. Y Pablo trae un contraste aquí. Algo bien diferente. Los enemigos de Pablo hablaban mal de él porque su estilo retórico, la manera de él hablar, según los griegos, no llegaba a la de ellos. Lo veían como un insignificante. ¿Cómo ve la gente hoy los predicadores? Los aleluyas. Están locos de eso, es lo que hablan. Puro Cristo, puro Cristo. No entienden. Su sabiduría no les permite entender la realidad de quién es Cristo. Y Dios permite que se engañen. Porque no quieren aprender lo bueno, lo importante, lo verdadero. Dios dijo, ok, sigue tu camino. Hazte necio. Y así eran con Pablo, argumentaban con Pablo, los difamaban. A primera de Corintios ahí, capítulo 1, versículo 10, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y aún estaban causando conflictos. ¿Por qué le digo esto? Porque según era la enseñanza, o la persona que traía esta enseñanza, lo seguían a él, o lo seguían a este, o seguían a aquel, según lo que les llamaba la atención. Y Pablo dice aquí,
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? No hables diferentes cosas. Como iglesia tenemos que hablar de solamente una cosa. Cristo muerto en la cruz por nosotros y resucitado en el tercer día y está sentado a la diestra del Padre y algún día va a regresar para reinar sobre la tierra. Hablen una sola cosa. Si es verdad para ti. Si tú no lo crees, tú vas a hablar de otras cosas. Y Pablo les decía, pónganse de acuerdo, reflejen quién está en ustedes. Sean del mismo sentir, del mismo pensar. ¿A quién quieren glorificar? ¿A tu sabiduría o a Cristo Jesús? Esta era la pregunta realmente. Y le dice aquí, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Por qué vienen las divisiones? Porque yo sigo a aquel, porque yo sigo a aquel, porque yo creo esto. Aún en medio de la iglesia, en la tierra, hay divisiones. ¿Por qué? Porque algunos creen en el Espíritu Santo y otros dicen no existe y yo no creo en las lenguas, yo no creo en los dones, yo no creo en los milagros y todas las cosas Dios las ha dado. Si usted tiene quejas o argumentos, vaya a quejarse con Dios. Es el que dio las lenguas, es el que dio la predicación, es el que dio los dones. Pero había división entre ellos, no querían estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque todavía tenían esa mentalidad. Yo pienso como aquel, yo pienso como aquel, yo sigo a aquel. Y dice, miren lo que dice Pablo, es this kind of wisdom, admirable, grandioso esta sabiduría de Pablo, de discernir en todo el lodo, toda la suciedad, el pensar humano, ir entre eso y darle al punto. Darle donde estaba la fortaleza. Darle donde está realmente el corazón del hombre. Pablo podía discernir estas cosas. ¿Sí? Él no venía con palabrerías. Él le daba golpe a la fortaleza. Él le daba golpe donde estaba el problema de la iglesia. Que ellos mismos no lo podían ver. I'm telling you, brothers, this is wisdom. Sabiduría de Dios. Que este hombre pudiera dirigir la iglesia en el camino correcto y no conforme las enseñanzas del mundo. Y dice aquí, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estés perfectamente, ¿cómo? Perfectamente en una misma mente y un mismo parecer. Que todos nos parezcamos iguales en Cristo Jesús. Cuando uno piensa algo diferente, o yo no estoy de acuerdo con eso, o yo no estoy de acuerdo con eso, esa persona va a causar división. Entiéndeme, se lo digo honestamente, y Dios lo va a sacar. Si usted trae otro pensamiento y no está unido perfectamente con el cuerpo que está aquí en Templo Tierra Santa, Dios lo va a sacar. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Y dice aquí, versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ya está volviendo a pensar como los maestros allá afuera, como los corintios, la cultura. Sigue diciendo, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y los otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cifas, y otros dicen, yo soy de Cristo. Y ya están haciendo sus propios grupitos, ya están siguiendo sus propios maestros, o pensadores, o filósofos. Cada uno estaba siguiendo según le llamaba la atención. Y Pablo les da el golpe ahí donde estaba la fortaleza de sus pensamientos. Les dice, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso yo los traje para mí? ¿O para Apolo? ¿O para Pedro? ¿Para qué los traje? ¿Para qué están aquí? Hermano,
¿para qué están aquí ustedes? ¿Para mí? ¿Para mi esposa? ¿Para los ancianos? Estás aquí para Cristo. Amén. Dice Pablo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y eso es lo que estaba sucediendo, esa contienda, esa diferencia. Y todos sus propias, como dicen en el mundo, su clica, su grupito. Cuando realmente, hermanos, usted y yo somos llamados para estar unidos en Cristo Jesús. Punto. No hay otra enseñanza, no hay otra doctrina, no hay otra manera de creer. Si es para usted se le hace locura esto, está en lugar equivocado. Porque aquí se predica a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que vino a rescatar el mundo. Desde el capítulo 1, 17 hasta el 2, 16, encontramos la palabra sabiduría. Pablo usa mucho esta palabra. Esa palabra en el griego es Sofía. Cuando usted conoce a una persona que se llama Sofía, esa palabra representa sabiduría, ese nombre representa sabiduría. Aparece 13 veces. Obviamente el golpe de Pablo es sobre la sabiduría del hombre. Para destruirla. Dice la palabra que Dios va a destruir la sabiduría del hombre. Le va a entender que está bien equivocado. Hermanos, cuando usted y yo venimos a conocer a Cristo, Dios nos da ese golpe en nuestra sabiduría que estamos bien equivocados. Totalmente trastornados, fuera de onda, como dicen. Y nos comienza a instruir en justicia, en verdad. Algunos batallamos porque nos creemos algo. Hello. Cuando realmente no somos nada. Dios escogió lo débil, lo vil, lo menospreciado. La palabra sabio, que es sofos, aparece otras 5 veces. Obviamente el tema aquí principal de Pablo, lo que estaba causando problemas en la iglesia de Corintios, era la sabiduría humana queriendo entender a Dios. Está tratando con esta gente que se desarrollaron en todas estas escuelas ahí en Corintios y que estaban, ¿qué hace esta enseñanza? Y me acuerdo claramente, hace muchos años, un joven que teníamos aquí en la iglesia, y mi hijo le llamaba a este joven Solomon, porque era bien sabio. Conocía la palabra y era jovencito, conocía todas las escrituras y inteligente, un genio ese hombre, ese joven. Y yo tenía grandes esperanzas para él, que pudiera algún día enseñar la palabra del Señor, porque entendía todas las cosas conforme la escritura enseñaba. Y de ahí de pronto le dieron una beca a una escuela grande en el norte, y se fue a estudiar, y de pronto, hermanos, la universidad lo cambió. Y sabe que a los 4 años regresó ateo, negando a Dios, creyendo otras filosofías, otras maneras de pensar que lo arruinaron para siempre. Y lo que Dios había hecho, comenzado en su vida, se perdió porque este hombre no estaba fundado sobre la roca que es Cristo. Lo tenía aquí. Tenía esto aquí, pero no lo tenía aquí. La gran diferencia. Y todavía está atado a esa sabiduría humana. Que no nos suceda a nosotros. Esto es lo que sucede con las escuelas. Cuando enviamos a nuestros hijos a estas escuelas, les enseñan cosas que no son verdad. Sabiduría humana que más y más los apartan de la verdad de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo con los corintios? Ellos tenían esa cultura que los captaban, los llevaban cautivo a mucha gente. Estaba afectando la iglesia. Y Pablo dijo, yo tengo que
a poner en orden esto porque está afectando a los creyentes. Están queriendo aceptar el mundo y lo que la Escritura enseña y no se puede. Hello. O aceptas a Cristo y lo que la palabra dice, o aceptas lo que el mundo dice. No podemos tener los dos. ¿Y qué estaba haciendo estas cosas? Los estaba engañando y los estaba esclavizando. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Yo creo que vamos a terminar aquí esta mañana. Entonces, pastor, lo que se enseña allá afuera en el mundo nos puede llevar cautivos, nos puede esclavizar a un estilo de vida que no le agrada a Dios, que deshonra a Dios, que no le da reverencia a Dios. Dice la palabra que el hombre fue hecho semejante a la imagen de Dios, fue hecho el hombre. ¿Cuánto lo creemos? Usted no tiene semejanza. Usted no es hecho a la imagen de un mono, de un chango. Hello. A menos que quiera actuar como uno, es cosa de usted. Usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios, el creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? Es irreverencia a Dios decir que usted y yo venimos de un mono, de un chango. Es faltarle respeto a Dios en lo que Él ha hecho. Y quiero decirle que el ser humano es la creación más alta que Dios ha hecho en la tierra. Imagínense cómo se porta el hombre. En lugar de crecer a ser hijo de Dios, desciende a ser hijo del diablo. Eso nos puede suceder a cada uno de nosotros según entendemos las cosas. Termino con esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Los dejamos para la semana próxima no. En 2 semanas alguien más va a estar predicando la semana próxima, pero no le cambie el canal. Ahí quédese, usted va a aprender mucho. Esto le va a iluminar su entendimiento para caminar confiado en la verdad. Esto trae confianza y seguridad. Porque yo vivo, estoy caminando por fe, aunque el mundo esté totalmente en contra de mí, en otros pensamientos, yo conozco la verdad. Y nadie me va a mover de esa verdad. Dice la palabra, nuestros pies están fundados en la roca que es Cristo. Ahí nadie te va a mover. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? Dice, mirad que nadie, ¿qué? Está buscando el mundo, las escuelas, los doctores, los científicos. Están tal vez buscando engañarnos. O más bien, ¿nos están engañando? Usted tiene que decidir. ¿Usted acepta lo que dicen? ¿O usted le cree a Dios? Dice aquí, mira que nadie, diga conmigo, nadie. Entonces, ¿cualquier persona me puede engañar? ¿Lo puedo engañar yo a usted? Si es posible. Si usted no conoce la palabra, yo lo puedo engañar, pero no es mi intención. Mi intención es traerlo al conocimiento de la verdad. La verdad que está en Cristo Jesús. Porque dijo la palabra, el Señor dice, mas Cristo es hecho para mí justificación, salvación, santidad y redención. Cristo para mí es el poder de Dios para salvar. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Termina Pablo aquí diciendo que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileces. Y quiero tocar ese punto rápidamente. La palabra en inglés ahí dice, vamos a ver, Colosenses capítulo 2, 8. La palabra es muy importante aquí en inglés. Dice,
vain deceit, engaño inútil, vano, huecas sutileces, es decir, están obrando con astucia para engañar, con pensamientos equivocados. Pablo dice, mira que nadie te engañe. Hermanos, Dios no quiere que te engañen. No te dejes engañar con estas huecas sutileces o filosofías. ¿Según qué? Según viene esto. ¿De dónde viene esto? Según la tradición de ¿quién? De los hombres. Ten cuidado, este es el pensar de los hombres, sus filosofías, sus sutileces. Viene sin entendimiento. No conocen la verdad, pero se levantan y se esponjan diciendo que yo entiendo todo lo que sucede y Dios los va a llevar a locura en su propia sabiduría. Ellos dicen, esto se va a ir y vamos a estar de nuevo bien. No, hermanos, la cosa va en peor porque estamos en los tiempos del fin. Dios pronto viene a juzgar la tierra por su maldad. Esa es la realidad. Usted y yo tenemos que estar preparados y no nos dejándonos engañar que todo va a estar bien. No. Hay que encomendarnos a Dios. Hay que preparar nuestro corazón mientras hay tiempo para ser salvos. Pablo dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos, es decir, conforme lo establecido, conforme se opera del mundo y no según quién. Sí, el mundo opera según su idea o su función o su manera establecida desde antemano. Wow. Romanos capítulo 1, perdón que tenga que seguirle este punto, pero no puedo soltarlo. Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, 18. Miren lo que Dios dice. No soy yo, hermano. No piense que yo estoy enojado con usted, lo estoy regañando. No es así. Es Dios queriendo darnos conocimiento de la verdad para que despiertemos a la realidad de lo que nos rodea. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre no quiere saber la verdad, la detiene. Y por eso Dios revela su ¿qué? ¿Su qué? Ira. Díganlo. Ira. ¿Qué estamos viendo hoy en este tiempo? ¿Qué está sucediendo? ¿Es nomás una plaga o una pandemia? Es ira de Dios. Porque el hombre no quiere reconocerlo a Él. No quiere reconocer la verdad. 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. No están escondidas. Su poder y quién es Él, dice, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que está hecho da a entender que Dios está en control, que ese es su poder y su grandeza. Eso es lo que revela. Pero el hombre dice, no, todo se hizo solo. Man, that's really crazy. En verdad, si usted se pone a pensar que todo se formó solo, eso realmente es locura. Y dice Dios, de modo que no tienen qué. ¿Ok? ¿Quieres seguir así en su pensar? 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si usted no glorifica a Dios, si yo no glorifico a Dios,
en lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo en nuestras vidas, yo me voy a volver necio. Usted se va a volver necio. Es importante, hermanos, dedicar su vida a glorificar a Dios, obtener esa sabiduría que viene de lo alto. Es importante para su vida. Porque el momento que yo niegue un aspecto de la creación de Dios, del poder de Dios, de la salvación de Dios, que el momento que yo niegue estas verdades, yo me hago necio. Póngase de pie esta mañana.